Una vez más, bienvenidos mis queridos estudiantes de la Maestría en Educación e Innovación de nuestra Universidad Benito Juárez. Les acompaña el Magíster Edgar Alexander Castrillón Yepes en este módulo de bases psicoeducativas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Créanme que me alegra mucho saludarlos y volvernos a encontrar desde este espacio del saber. Para esta tercera semana nos vemos abocados y reunidos alrededor de un tema bastante interesante, bastante puntual. Recordemos que estamos trabajando varios elementos muy puntuales desde la psicología y desde la educación. Nos reúnen dos elementos. El primer elemento, reconocer algunos principios de la psicología en relación con la educación. Vamos a abordar algunos postulados de Hessel, algunos postulados de Piaget y algunos postulados de Vygotsky. Y finalmente, vamos a establecer en esta semana, en esta tercera semana, algunas líneas generales de los tipos y de los estilos de aprendizaje que existen. Vamos entonces, en esta semana, vamos a continuar el abordaje que venimos haciendo de las diferentes corrientes de la psicología educativa y cómo a su vez esa psicología educativa se ha transformado en diferentes corrientes o en diferentes paradigmas dentro de la educación. Vamos a hablar un poco de Hessel, de Piaget y algunos neopiagetianos, incluso vamos a hablar de Vygotsky. Y desde las teorías del aprendizaje y los tipos de aprendizaje, cómo estos se pueden abordar en el contexto de la educación. Para esta tercera semana, nuevamente vamos a encontrarnos con el foro, donde podremos compartir desde nuestra reflexión personal, desde nuestra óptica, desde nuestra mirada, dos preguntas. La primera es, ¿qué funcionalidad tiene el proceso de aprendizaje de un estudiante? ¿Para qué sirve aprender al estudiante? ¿Por qué debe aprender el estudiante? Y en segundo lugar, ¿cómo desarrollar procesos de aprendizaje que sean asertivos y que realmente les sirvan a los estudiantes en la actualidad de hoy, de acuerdo a las muchas formas del aprendizaje? Es decir, ¿cómo hacer para que usted y yo como maestros realmente hagamos procesos asertivos con nuestros estudiantes? En segunda instancia, vamos a elaborar un videoclip. La idea es que así mismo, como yo estoy elaborando esta clase, ustedes hagan su presentación también en cualquiera de los aplicativos para hacer videos, un videoclip donde ustedes presenten específicamente los tipos de aprendizaje. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje, sus principales representantes y en qué consiste cada uno? Pueden hacer un videoclip así mismo como yo lo estoy haciendo en este momento con sus diapositivas y su presentación, o simplemente un video por Facebook Live o alguna de estas aplicaciones que les permite crear un video explicando los procesos. Por último, vamos a tener un cuestionario frente a la temática propuesta, igual que en la semana 1, en la anterior semana 1, ustedes pudieron aplicar un cuestionario, es una evaluación en línea. En esta tercera semana también vamos a aplicar una evaluación en línea diseñada justamente de acuerdo a los conocimientos propuestos para esta semana. Espero que los disfruten y de alguna manera podamos abordar estos procesos. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a hablar en primera instancia de Arnold Hessel. Arnold Hessel creía que el desarrollo de un niño está influenciado netamente por su entorno, pero también por sus genes. Es decir, hay una teoría conjugada para Hessel desde el contexto, desde lo que se aprende en el contexto, pero también hay un asunto desde la genética y desde la herencia. Este proceso, ¿sí?, de maduración genética que hace el niño, lo hace a partir de lo que recibe del ambiente y lo que recibe de su entorno. Para Hessel, todo, absolutamente todo, se va recibiendo y se va aprendiendo en la medida en que se va participando del contexto. Sí hay un asunto genético, pero ese asunto genético no solamente está mediado desde la herencia, sino que recibe como tal unos procesos desde el contexto. Los invito a que hagamos lectura de esta diapositiva que les propongo para poder continuar con este proceso. Vamos a pausar el video acá y ustedes hacen su lectura. Muy bien, muchas gracias por esta lectura que acabamos de hacer desde lo que acabamos de hablar de Arnold Hessel.
Para Jean Piaget, desde las teorías del desarrollo, recordemos que Jean Piaget explica desde la elaboración de modelos mentales el desarrollo del aprendizaje de los niños. Centra básicamente Piaget el aprendizaje en un proceso de maduración que requiere de la maduración biológica, es decir, del crecimiento natural, pero también de una interacción necesaria con el medio ambiente, es decir, con el contexto. Desde su teoría, desde la teoría, él explica que los infantes, los niños, pueden llegar a desarrollar los procesos desde las hipótesis, desde las capacidades de razonamiento, no solamente desde lo que piensan, sino desde lo que perciben en su contexto, desde lo que perciben en su ambiente. Los niños construyen, para Piaget, una cosmovisión del mundo, una comprensión del mundo que les rodea a partir de la experimentación, de lo que discrepan del mundo y de aquello que les sucede en el mundo. Por su lado, Lev Vygotsky presenta como punto máximo del aprendizaje la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es este asunto? Recordemos que si venimos hablando de estos anteriores personajes, desde la teoría genética, pero también desde el ambiente, Vygotsky casi que es la punta del iceberg, es casi que lo que sostiene en general la teoría del aprendizaje. Y es que para Vygotsky, el aprendizaje no simplemente es un modelo que va desde la interacción social. Es necesario que haya una plataforma que le permita a los niños el proceso de aprendizaje, ¿ya? Y él habla de un andamiaje que le permite desarrollar esa zona de desarrollo próximo y que ese andamiaje lo permiten los tutores, los maestros, los padres de familia, quienes son los que permiten que de alguna manera no solamente el contexto, sino todo lo que pasa en el contexto pueda generar procesos de aprendizaje. Es importante hablar desde la zona de desarrollo próximo de este andamiaje, es porque sin la ayuda del tutor o sin la ayuda del facilitador, del maestro, no se pueden lograr aprendizajes que realmente sean significativos para los estudiantes. Aquí quiero hacer un paréntesis pedagógico y es cuando entendemos la real importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje. Con este proceso del andamiaje reconocemos que hay una zona de desarrollo próximo, pero que esa zona de desarrollo próximo tiene que ser desarrollada y fortalecida a partir de un maestro, de un tutor o alguien que esté haciendo ese proceso de llevar al niño para la maduración en su proceso de aprendizaje. Encontramos entonces varios tipos de aprendizaje. En primera instancia encontramos un aprendizaje por asociación y es cuando el individuo es capaz de encontrar entre dos estímulos, unirlos y generar un nuevo proceso de aprendizaje. En este tipo de aprendizaje, Pavlov, recordemos el condicionamiento clásico, Pavlov nos dice, suena la campana, automáticamente el perro salió. Asociado al aprendizaje humano, hay un estímulo y automáticamente frente a ese estímulo hay una respuesta. Asociación. Aprendizaje cognitivo. El aprendizaje cognitivo hace referencia al proceso mental y que pasa en el cerebro que me permite a mí obtener un conocimiento de acuerdo a qué, a una información que recibo. Recibo la información, la abstraigo en mi cerebro, la elaboro y genero una nueva información. Aprendizaje cognitivo. Aprendizaje por recepción. Este tipo de aprendizaje me permite a mí generar una actitud de alguna manera pasiva frente al aprendizaje. Me llega el aprendizaje, me echan el aprendizaje, lo que pasa en las escuelas tradicionales, me entregan el aprendizaje, yo lo tomo, lo organizo en mi cerebro, lo memorizo y está listo el aprendizaje. Solamente soy receptor. Ni genero nuevo aprendizaje, sino simplemente el aprendizaje está ahí y me llega. Aprendizaje por descubrimiento es donde quisiésemos llegar en muchas de nuestras escuelas. Es un aprendizaje que en el proceso de elaboración permite que haya una curiosidad, unas ganas de saber, unas ganas de descubrir y allí el niño se interesa por aquello y empieza a generar procesos de aprendizaje, adaptar esquemas de aprendizaje de lo que hay allí.
Terminamos con el aprendizaje significativo. Recordemos que el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje que me permite a mí, desde lo cognitivo, desde lo emocional y desde lo motivacional, poder acceder al aprendizaje. Después de generar varios procesos de información, de conexión, frente a lo que me llega, si a mí me emociona, eso se va a transformar en aprendizaje. Y es aquí donde quiero centrarme un poco en la tarea educativa, porque el maestro debe permitir que el aprendizaje sea realmente significativo para que esto realmente el niño lo llene, lo tenga dentro de sí y pueda generar nuevos procesos de transformación frente a él. Encontramos otros tipos de aprendizaje. El aprendizaje implícito se da porque sí, porque nos llega. El aprendizaje explícito, que está metido dentro de los procesos, pero que realmente no hay una profundización en él. Hay aprendizaje por observación e imitación, hay aprendizaje emocional. Recordemos que en el cerebro, en la parte del cerebro donde están las emociones, ¿ya? En el lóbulo occipital, allí encontramos las emociones. Si hay emoción, el niño logra aprender. Si no hay emoción, no se aprende. Aprendizaje por experiencia, aprendizaje por recepción, ya lo habíamos mirado un poco, y un aprendizaje netamente memorístico que simplemente es guardar información en el cerebro y que luego me va a servir para transmitir. Estos tipos de aprendizaje son los que tenemos, ¿sí? Es importante que vayamos a profundizar en cada uno de ellos y miremos cómo los aplicamos en nuestras aulas de clase. Para concluir, mis queridos estudiantes, hay dos elementos de conclusión. El primero es reconocer que las teorías planteadas desde la historia conllevan un ejercicio de reconocimiento de la influencia en la actualidad. Las teorías que los diferentes pensadores nos han planteado nos llevan a reflexionar frente a lo que estamos haciendo actualmente. Y dos, entender cómo aprenden nuestros estudiantes conllevan una tarea de que nosotros también aprendamos a enseñar. Repito, es importante aprender a comprender cómo aprenden nuestros estudiantes para mirar y saber cómo debemos aprender a enseñar nosotros. Si yo logro aprender a enseñar, seguramente los niños van a aprender a aprender. Entonces es una tarea permanente. Para la próxima semana y última semana que tendremos en este espacio, nos vamos a encontrar frente a estas mismas teorías del aprendizaje, una segunda parte y una profundización ya más desde los conceptos de algunos pensadores, y daremos la finalización a este módulo. Apreciados estudiantes, muchísimas gracias. Me alegra saludarlos y hasta una próxima oportunidad, que sea este espacio para seguir aprendiendo y para seguir profundizando en lo que tenemos como maestros y como profesionales, desde las teorías de la enseñanza y el aprendizaje. Muchas gracias y muchos éxitos en esta semana.